Bueno, buen día. Mi nombre es Yael Mejía. Estoy en este trabajo con Nadia Cala y vamos a hablar sobre el manejo de síntomas gastrointestinales. Los síntomas gastrointestinales que maneja el Oxford Palliative Care son obstrucción intestinal, diarrea, estreñimiento y ascitis. Este apartado va a describir los factores etiológicos, las manifestaciones clínicas, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico de cada uno de estos síntomas. Entonces, la obstrucción intestinal es un bloqueo que impide que la comida o las heces pues transiten normalmente a través del intestino delgado o del intestino grueso. Dependiendo del lugar de la obstrucción intestinal se van a presentar ciertos síntomas. Por ejemplo, si la obstrucción intestinal es en el duodeno, vamos a tener paciente con un vómito severo que incluye incluso comida no digerida, sonidos abdominales, dolor y distensión. Normalmente no hay, pero sí se presenta anorexia. Si la obstrucción es en el intestino delgado, en la parte más baja vamos a ver un vómito de moderado severo, sonidos intestinales hiperactivos, dolor en la parte superior y central del abdomen, cólico y distensión. Y si la obstrucción es en la parte de intestino grueso, entonces vamos a ver un dolor moderado, con un vómito con efecto tardío, es decir, normalmente no se presenta. El dolor es más que todo en la parte central y baja del estómago, con cólico, y en algunos pacientes hay incontinencia urinaria o impactación. La etiología de la obstrucción intestinal se puede deber a etiología oncológica y no oncológica. Dentro de la oncológica tenemos pacientes con tumores intestinales, hernias, adherencias intestinales. Dentro de lo oncológico lo más común es el tratamiento con opioides que genera las obstrucciones. Algunos pacientes con enfermedad avanzada que hayan presentado episodios previos de obstrucción intestinal van a tener un porcentaje de un 3 a un 48% de que vuelva a ocurrir. El manejo farmacológico incluye el ocreotide endovenoso subcutáneo, opioides para el alivio del dolor, antieméticos como el haloperidol, la metoclopramida, si no hay cólico, la clorpromacina rectal, la proclorperacina rectal, fluidos y dieta tolerancia, y los laxantes están contraindicados, pues van a aumentar el peristaltismo, pero el problema es un bloqueo, entonces ese peristaltismo lo que va a hacer es generar más cólico. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos tubos nasogástricos o nasointestinales, las famosas sondas para sifón, colocación endoscópica de stents para que ayuden al movimiento intestinal, gastrostomías o yeyunostomías efectivas para el manejo de síntomas y tubos de descompresión en colon e intervenciones quirúrgicas. Lo importante es realizar una educación temprana a familiares y pacientes sobre el manejo de opioides y uso de laxantes para evitar este síntoma de obstrucción intestinal, educar sobre hacer una vigilancia estricta de lo que es el tránsito intestinal y el patrón de evacuación, corroborar con una anamnesis y con historia física, tanto que incluya patología como manejo farmacológico. Y dentro de las acciones de enfermería tenemos evaluar signos tempranos de obstrucción intestinal como disminución en el número de evacuaciones y episodios de estreñimiento y los cuidados del tubo para drenaje. El siguiente síntoma que incluye manejo de síntomas gastrointestinales es la citis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, precisamente en la parte de el tejido de peritoneo. La citis puede manifestarse con síntomas como distensión abdominal, náusea, sensación de saciedad temprana cuando se está comiendo, disnea, reducción de la movilidad. El paciente va a referir un abdomen globoso que generalmente impide que la respiración se dé de forma natural, que incomoda al paciente y que lo mantiene siempre en una misma posición, pues cuando él cambia de posiciones siente que el dolor o la dificultad respiratoria aumenta. La citis desde factores etiológicos está asociada a factores oncológicos como tumores del parénquima hepático, compresión del sistema portal por patologías oncológicas, con la disminución que se presenta de proteínas y por el catabolismo que presenta el cáncer, la citis periférica por depósitos de las células tumorales en el peritoneo y asociadas a otras patologías como pancreatitis, insuficiencia coronaria, tuberculosis, perforación intestinal o hipertensión portal asociada a enfermedades preexistentes del hígado. Se supone que la prevalencia de la citis es de un 15 a un 50% en pacientes con cáncer, pero esto se ve más asociado a carcinomas de ovario, mama, endometrio, pulmón, estómago y colon. Los pacientes que presentan cirrosis pues también tienden a tener una presencia de ascitis de los 30 a 50% y en un seguimiento a 10 años estos vuelven a recaer de un 5 a un 10%.
El tratamiento farmacológico ideal para la citis son los diuréticos, como la espironolactona, que es un tratamiento ideal de 100 a 400 miligramos hora al día, y la furosemida con un 40-80 miligramos día, que puede ser endovenoso u oral. La idea con estos diuréticos es vigilar que no se dé un refuerzo diurético exagerado en el paciente, pues va a tener también pérdida de electrolitos. El manejo no farmacológico sería entonces la disminución de la ingesta de líquidos y sal, una dieta que tenga una restricción hídrica que se va a cuadrar de acuerdo al grado de ascitis y a las necesidades del paciente, evitar la hiperdiuresis para evitar este desequilibrio del electrolítico, y el manejo no farmacológico, lo más común para la citis y lo que va a aliviar el síntoma de forma rápida es la paracentesis evacuatoria, que puede ser intermitente, o en casos de ascitis refractaria lo ideal es dejar un catéter peritoneal para drenaje de este líquido ascítico. Dentro de las actividades de enfermería con relación a la citis tenemos que es necesario hacer una correcta evaluación del paciente y sus síntomas, identificar y valorar tempranamente la opción de dejar un catéter que evite múltiples punciones de paracentesis aisladas, cuidados de la piel, porque es un paciente que nos va a deambular lo suficiente y esto puede generar lesiones asociadas a la presión, mantener una posición cómoda con apoyo de almohadas, usar ropa suelta, y un manejo para síntomas ya directamente como síntomas asociados como disnea y dolor, pues ya de acuerdo al régimen farmacológico. Dentro de la educación al paciente y al familiar es importante entonces informar sobre el uso racional de líquidos y sales. Por ejemplo, si un paciente presenta sed y exige que se le coloque hidratación endovenosa, va a hacer una refractariedad de síntomas y luego entonces va a presentar más disconfort. Entonces es necesario que el paciente y el familiar comprendan que es necesario hacer un ajuste de líquidos y un aporte de líquidos tanto endovenosos como en la dieta, porque esto va a ayudar en gran parte a disminuir la sensación de malestar, y educar sobre la necesidad de hacer las paracentesis, y esto muchas veces se debe a que los pacientes se niegan a estos procedimientos cuando son los que generalmente van a ocasionar o a proporcionar mayor alivio.